Aquel silencio que a veces vemos como un castigo podría ser más bien un regalo de Dios. No sé si recuerdas cuando uno era pequeño y en el salón de clase, sobre todo en primaria, había un niño que hablaba mucho o se portaba mal. Por lo general los maestros en aquel entonces ya no hacen eso, pero en aquel entonces los maestros agarraban a ese niño y lo mandaban a la esquina en silencio, pensando que era un castigo. Pero con el tiempo me he puesto a meditar y me he puesto a pensar que probablemente esto no era un castigo, sino más bien un regalo. Vivimos en un mundo tan ruidoso y tan acelerado que el silencio se ha convertido en algo extraño. Incluso se ha convertido en algo incómodo. Hoy quiero que hablemos de cómo un hombre llamado Zacarías, un sacerdote, es parte de la historia de Navidad. Llamado Zacarías, descubrió que el silencio era un regalo de Dios y cómo ese silencio puede transformar nuestras vidas. Zacarías era un sacerdote fiel. Llevaba años sirviendo a Dios mientras luchaba y lidiaba con la esterilidad de su esposa. En la cultura de Zacarías en ese entonces, el no tener hijos era visto como un desagrado divino, como que Dios estaba en desagrado contigo, como si Dios estuviera molesto contigo y era un castigo de su parte. Imagina llevar esa carga sobre tus hombros donde las demás personas dudan de la fidelidad de Dios hacia tu vida, pensando que Dios te está castigando por algo oculto en tu vida que está mal. Y entonces la gente empieza como a murmurar y empiezan como a armar chismes en un pueblo pequeño, porque vivían en un pueblo extremadamente pequeño. Y ese era el peso que Zacarías llevaba sobre sus hombros todos los días cuando iba al templo, hasta que un día ocurrió algo que cambió todo. Fue algo extraordinario que transformó su vida. Y su historia nos muestra de cómo Dios usa el silencio para abrir un espacio para lo divino. Hoy estamos a 55 grados. Pero se siente a 46. Eso aquí en Miami para nosotros es frío. Ay, qué frío. Bye. Zacarías fue escogido para desempeñar uno de los roles, una de las funciones más importantes en el templo. Quemar el incienso representaba las oraciones de las personas, ¿sí ves? Para tener esta idea de que las oraciones subían y llegaban delante de Dios. Era quemar el incienso en el lugar santo, lo más cerca al lugar santísimo. El lugar santísimo, un poco para que entiendas, es donde la presencia manifiesta de Dios estaba. No significa que Dios no estaba en todos lados. Dios, su presencia está en todos lados, pero en el lugar santísimo es su presencia manifiesta. Te lo explico de esta manera. Es como, imagínate círculos. El primer círculo es la tierra. Luego tienes Israel, que es más cerrado, donde está más concentrada la presencia de Dios. Luego tienes el templo, que es más cerrado. Ahí también está más concentrada la presencia de Dios. Y en el templo tienes el patio de los inconversos, más cerca de la presencia de Dios. Luego tienes el atrio, donde estaban los sacerdotes. Luego tienes el lugar santo y el lugar santísimo, la presencia manifiesta de Dios. Bueno, Zacarías estaba en el lugar santo, lo más cerca posible de la presencia de Dios. Y allí un ángel se le apareció y le dijo: el Señor ha escuchado tu oración. Eso tendría que haber traído consuelo a Zacarías, saber que Dios escucha tu oración. Piensa esto, él está elevando el incienso, está quemando incienso que representa las oraciones, y el ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración. Pero ¿a qué oración se refiere? Y el ángel le dice: tendrás un hijo. A esa oración que Zacarías llevaba haciendo toda su vida. Pero Zacarías llevaba años haciendo esta oración sin recibir ningún tipo de respuesta, lo cual había creado en su corazón un poco de decepción, un poco de duda, un poco de incredulidad. Por eso su respuesta al ángel es: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Y quizás Zacarías había perdido la capacidad de creer que Dios podía obrar en su vida. Lleva muchos años orando y haciendo esta petición a Dios, y tal vez había momentos en su vida donde pensaba: esta vez sí, mi esposa va a quedar embarazada, esta vez sí, vamos a tener un hijo, y no tenían un hijo. Y eso a veces enferma
enferma el corazón. A lo que me hace pensar, ¿será que alguna vez te has sentido así, donde le has pedido algo a Dios y sientes que tus oraciones a Dios no llegan a ningún lado, como si Dios no te escuchara? La respuesta del ángel a Zacarías por su pregunta de cómo será esto posible es sorprendente, porque la respuesta del ángel fue silencio. Le dio silencio a Zacarías. El ángel le dijo a Zacarías que iba a quedar mudo hasta el nacimiento de su hijo. Muchas personas interpretan este silencio como un castigo, pero si en lugar de un castigo fue un regalo de parte del ángel. Porque este silencio le permitió a Zacarías abrir un espacio para procesar lo que Dios estaba haciendo en su vida durante ese tiempo. En un mundo lleno de ruido como el que vivimos, el silencio se ha convertido en un recurso que es escaso, que casi nadie usa. A veces las personas me preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? Ponte a pensar, no podemos escuchar a Dios si siempre estamos hablando. Pero ¿qué nos enseña esta historia sobre cómo encontrar a Dios en medio del silencio? Nueve meses más tarde, cuando nace el hijo de Zacarías, que es el que conocemos como Juan el Bautista, cuando nace, Zacarías no solo recuperó su voz, sino lo primero que salió de sus labios fue una expresión de alabanza y de adoración, lo que significa que el silencio lo preparó para recibir la promesa que llevaba toda su vida esperando. Que el silencio puede ser una herramienta que Dios usa para transformar nuestra incredulidad, para transformar nuestra duda y convertirla en fe y convertirlo en adoración. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer en esta temporada de diciembre, en esta temporada de Navidad, cómo podemos hacer un espacio en silencio para preparar nuestros corazones? Quiero que hablemos de 3 pasos o 3 cosas que podemos hacer para practicar el silencio en esta temporada de Navidad. Lo primero es, encuentra un momento para detenerte. Haz una pausa intencional de 5 minutos cada día. Esto abre espacio para que Dios te hable. Y tal vez uno de los beneficios es que en medio de esta temporada tan acelerada, encuentras calma. Lo segundo, escucha sin expectativa. Cuando te sientas a escuchar a Dios, deja a un lado tu lista de deseos y de expectativas. En esta época tenemos esta lista de deseos o peticiones a Santa o resoluciones de Año Nuevo. De aquí al 24 de diciembre, cuando hagas esa pausa de 5 minutos, trata de escuchar sin expectativas, sin estar pensando qué es lo que tú realmente quieres. Trata de escuchar a Dios. Y cuando haces eso, recibes claridad y dirección divina. Lo número 3. Reflexiona en su presencia, medita en tu palabra, trata de buscar un plan de lectura que te pueda ayudar, algún tipo de devocional. Por cierto, yo escribí uno para esta temporada, se llama Preparando nuestros corazones para la Navidad. El link está aquí abajo si lo quieres. Pero no necesitas usar ese, cualquier otro. O trata de reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en tu vida durante este año. Sentarte a reflexionar de las bendiciones que has recibido este año. Cuando hacemos eso, yo he descubierto que abrimos espacio para que Dios nos transforme. En esta Navidad, desafíate a resistir el ruido y el bullicio que trae esta temporada. Tómate un momento para pausar, reflexionar y escuchar. Yo he descubierto que Dios no está en el ruido, Dios está en el silencio y está ahí esperándote. Una pregunta, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde necesitas abrir un espacio, hacer silencio para escuchar a Dios? Esas áreas que necesitan de Dios. Recuerda que el silencio no es un castigo. Dios usa el silencio para abrir un espacio en nuestro corazón para su presencia. En esta Navidad, encuentra el regalo del silencio y deja que te lleve al asombro y a la adoración.